bueno, ¿qué nos dice que es una vela de rango amplio? Una vela de rango amplio es que es una vela que en promedio tiene 2 veces el rango de una vela usual. Ya vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Una vela normal dentro de la subasta. Entonces, estas velas suelen significar inicio o fin de una tendencia. Y ya lo vamos a ver en una gráfica. ¿Por qué? Porque significa que algún bando, compradores o vendedores, sacó del balance es que digamos no hay una tendencia definida en el precio del activo, lograron sacar del balance pues las subastas, ¿sí? Es algo que ya vamos a ver. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, miren, este es el Dow Jones, esto es septiembre del 2008 hasta mayo del 2009. Esto aquí fue, digamos, la caída más fuerte, que estuvo asociada como a la crisis financiera. Y bueno, ustedes pues pueden ver acá que cayó. Entonces fíjense acá que una vela de rango amplio, ¿sí? Miren que esta vela es muchísimo más grande que todas estas velas de acá, ¿sí? Mucho más grande. Y fíjense que una vez apareció esta vela, el mercado dejó de caer verticalmente y se mantuvo relativamente lateral, aunque con mucha volatilidad, desde octubre hasta febrero. Y en febrero, pues volvió a caer, ¿listo? Y en marzo, no todavía, y en marzo, fíjense que hay otra vela, ¿sí? Que es más grande que estas velas de acá, ¿sí? En promedio. ¿Qué significa? Que los compradores, en este caso, tomaron el control de la subasta, ¿sí? Y desde ese momento, por ejemplo, el Dow Jones pues, no ha dejado de subir, ahora está en más o menos 120, está por acá, en el rango de precio. ¿Listo? Entonces, siguiente. Una pregunta. ¿Qué se puede inferir de que el cuerpo de la vela sea estrecho, sea más grande en relación a la sombra o más pequeño en relación a la sombra? Pues depende. Por ejemplo, comparando la roja y la verde, que la verde tiene una sombra muy grande y la roja tiene un cuerpo muy grande comparado a la sombra. Ok, pues depende mucho de las características de la subasta, porque, por ejemplo, esto es una vela pues, bastante bajista, y bueno, pues tiene es que depende mucho del tamaño, ¿sí? Depende mucho del tamaño y de las características de la subasta. Por ejemplo, acá es una vela muy alcista porque no tiene casi colas de techo, que es lo que son las colas, las sombras que aparecen acá arriba. Cuando aparecen aquí abajo son colas de piso. Es muy alcista porque significa que no aparecieron vendedores, ¿sí? Entonces, si la vela es muy grande, digamos, si el cuerpo de la vela es muy grande en relación al tamaño de las sombras, usualmente quiere decir que es una vela convencida, ¿sí? Con convencimiento. Ahora, puede que depende mucho de las características de la subasta. Este es un asunto como de probabilidades, uno no puede decir siempre. Sí. Siempre es una palabra peligrosa en este asunto. ¿Okay? Entonces, pues acá, de todas formas, el tamaño de la sombra, de la cola de piso, es relativamente pequeña frente al tamaño de todo el cuerpo. Por ejemplo, veamos esto. El cuerpo es muy chiquito y las sombras son muy grandes. Es algo que vamos a ver a continuación. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, pues después de eso vienen las velas de rango estrecho, que por convención suelen tener como rango la mitad del rango de las velas anteriores, como de las velas características de la subasta. Entonces, ¿qué significa una vela chiquita? Una vela así, pues, bien pequeña. Significa que compradores y vendedores no tienen muchos desacuerdos sobre el precio del activo. Entonces, significa que pues, hay como balance, ¿sí? Porque no hay ninguno de los dos bandos que esté tomando el control de la subasta. ¿Bien? Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, miren estas. Son velas muy chiquitas y coinciden pues con un movimiento lateral. Fíjense que aquí está cayendo, aquí cae. Esto es una gráfica del Dow Jones también. Y bueno, fíjense que estas velas muestran indecisión. Luego aparece una vela roja y pues bueno, se desarrolla el movimiento bajista. Pero mientras aparezcan esas velas, eso suele mostrar como indecisión. ¿Ok? Entonces, pues vamos a ver si es
básicamente también la respuesta a la pregunta de Andrés. ¿Qué pasa cuando hay velas con sombras muy grandes? Entonces, son velas como estas. ¿Sí? El cuerpo es muy chiquito y el rango es muy grande. ¿Por qué? Porque las sombras, las colas de techo y de piso, son muy grandes. ¿Qué suele significar eso? Pues suele significar indecisión, pero además de que suele significar indecisión, porque compradores y vendedores, digamos que al final de la subasta, estuvieron como más o menos de acuerdo con el precio de cierre del activo, suele significar también volatilidad. ¿Por qué? Porque esta vela, ¿qué significa? Significa que esto alcanzó a bajar hasta este precio, luego se devolvió, luego subió hasta este precio y volvió y bajó. Entonces eso en una misma jornada, eso implica que pues, hubo una volatilidad tremenda. ¿Sí? Esta es una gráfica de Apple, esta es una gráfica semanal. Esto quiere decir, por ejemplo, que el precio de la acción en una misma semana pasó casi de $150 a $120. El rango estuvo como en ese precio. Y bueno, estos son más o menos $30 en una acción que vale, digamos acá, $130. Eso es casi la cuarta parte, eso es 25%, eso es mucho. ¿Sí? Entonces eso significa no solo indecisión, sino volatilidad. ¿Ok? Listo. Entonces, y finalmente hay otro tipo de velas, que son las velas doji, ¿ok? Que son muy similares a estas, que son velas con el cuerpo muy estrecho y con colas de piso y de techo, es decir, con sombras. Significa lo mismo, indecisión, ¿ok? El asunto es que las doji pues, pueden tener unas sombras enormes y unas sombras chiquitas, ¿ok? Siguiente. Y bueno, estos tipos de velas fueron como los más básicos, ¿sí? Y son también los que más se usan, pero hay muchos más tipos de velas. Hay formaciones de velas que se usan para hacer predicciones sobre el precio de un activo en particular. ¿Qué sucede? Que eso está pues mandado a recoger. Si ustedes buscan en internet y buscan candlesticks o velas japonesas, les van a salir muchos manuales, muchas cosas. Y les van a hablar de figuras de velas japonesas, van a leer de tres cuervos o estrella matutina, son un montón de formaciones, ¿sí? Pero eso está mandado a recoger de alguna manera, porque hay herramientas estadísticas pues mucho más sofisticadas que han aparecido en los últimos años, que permiten hacer predicciones con una pues, muy buena probabilidad de acierto, sin tener que saber ese montón de cosas, y son miles y montones. Ustedes se pueden aprender eso de memoria. Hay formas más sencillas de aprender esto. Y bueno, básicamente la conferencia era esa. No sé si hayan inquietudes de alguien acá. ¿Alguna pregunta? El tiempo en que se toma el precio de apertura y cierre es... Ok, es una buena pregunta. Vamos a cualquiera de las gráficas. Vamos a esta. Esta es una gráfica semanal, ¿sí? Entonces aquí dice Wiki. ¿Qué significa esto? Que esta vela nos dice la información de precio del activo en una semana. O sea, ¿qué pasó durante una semana? Entonces, el inicio pues es un lunes y la finalización es un viernes, pero hay muchísimos más marcos de tiempo. Hay marcos de tiempo de 1 minuto, por ejemplo. Es una cosa absolutamente chiflada, pero pues hay, ¿sí? Uno puede ver qué pasa con el precio de, no sé, de Ecopetrol, de Pacific Rubiales, o del Citi, de lo que ustedes quieran, en 1 minuto. Y la vela les dice esa información. También hay en 5 minutos, en 15 minutos, en media hora, en 1 hora, en un día, ¿sí? Pero yo quise mostrárselos en las gráficas semanales, porque las gráficas semanales es donde las tendencias se ven más claras. Uno en una gráfica de 1 minuto pues ve un montón de cuadros para todos los lados, pero la cosa no se ve clara. En cambio aquí sí es bastante claro que aquí bajo, ¿sí o no? ¿O alguien tiene duda aquí abajo? ¿Listo? Una pregunta, ¿por qué la diferencia? O sea, ya entiendo la del rojo y el verde, pero hay un negro ahí. Aquí hay un negro. Ahí está como presente. Sí. Esta, ¿cierto? Entonces esto debe ser un error de graficación, porque solo hay 2 colores. Porque, pues, o sea, un activo sube o baja,
¿sí o no? O se va para los lados, pero pues cuando se va para los lados, pues no ve este tipo de formaciones, ¿ok? Pero en este caso, y usualmente van a ver una vela verde y una vela roja, ¿ok? ¿Alguna otra inquietud por ahora? ¿Nada? Sigamos. ¿Listo? Bueno, pues los que quieran continuar con el círculo y los que quieran traer a sus amigos o conocidos, como ustedes prefieran, pues, si les gusta el asunto y encuentran esto interesante, es importante que estén conectados con nosotros, ¿sí? Para que, digamos, sepan qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, cuándo nos van a cambiar el salón, como hoy, por ejemplo, ¿sí? Entonces, una forma, pues, digamos que sencilla de hacer eso es que nos sigan en Twitter, ¿sí? Ahí está, ese es nuestro usuario, tratamos de actualizarlo pues, con la información más relevante como para no generar mucha basura visual, mucha basura en la red, y también estamos en Facebook, si quieren pueden buscarnos, buscan Círculo de Inversionistas de la Universidad de los Andes, y ahí nos encuentran, y piden meterse al círculo, y nosotros pues, en cuestión de minutos, apenas abramos nuestro Facebook, les damos entrada. Bueno, muchas gracias.